8:16, 11 de noviembre. Esto avanza. Más arbolitos, más colorido, más luces. Eso es hermoso. Pese al aburrido de Julián, que no le gustan esas cosas. Claro, un arbolito, ponga un arbolito. Ya puse un árbol grande para... No, dos ramitos. Te voy a mandar la foto. En octubre unos arbolitos pequeños, ya un árbol. Te voy a mandar la foto para que te derritas. Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, ex canciller, entre otras posiciones de Estado y también anteriormente en el ámbito municipal. Exdirector de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento. Jefe de campaña del candidato a la presidencia. Sí. Así es. Buenos días. Buenos días, Cristian, y a todo el panel. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Sí, a propósito de que Julián trataba el tema del segmento internacional y de que serviste por 2 años en Cancillería, este ambiente, el ambiente geopolítico, que de alguna manera por la postura, la actitud personal de Trump impone una agenda muy incómoda para países como República Dominicana, pequeños y bajo control de los Estados Unidos, toda el área, y en la agenda internacional también, un acento fundamental. ¿Cómo examinas la situación de República Dominicana en este contexto, los compromisos y las políticas para echar adelante el país? Buen día. A mí me parece, Cristian, que estamos viviendo en los últimos años uno de los momentos más grises, más tristes de la diplomacia multilateral a nivel global. Y esto es una paradoja en un momento en el cual precisamente lo que es el crimen internacional organizado se ha fortalecido, donde los retos del cambio, del impacto del cambio climático, pues cada vez más son inminentes, y donde las estrategias de comercio internacional pues están cuestionadas, y cuando se supone que frente a esa cantidad de problemas globales lo que se esperaría es un fortalecimiento de la diplomacia multilateral, del fortalecimiento de los organismos como Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Comercio, en el caso hemisférico como la OEA, y sin embargo lo que vemos es todo lo contrario. Lo que está predominando es fundamentalmente agendas nacionales matizadas por un carácter muy particular de quienes están gobernando. A veces se pinta de ideología lo que es el ego personal en el manejo de las cosas públicas, y se esconden tras las mamparas de esto que se llama ideología algunos gobernantes. Esto también maltrata enormemente la diplomacia, ya no solamente multilateral, sino bilateral, que es lo que hemos estado viendo en el contexto de América Latina. Entonces, estamos en un momento de realmente hacer una reflexión profunda que trascienda las decisiones muy particulares y personales de una serie de presidentes. En el caso concreto de América Latina, es triste y lamentable que un país como México, por ejemplo, que siempre tuvo un liderazgo en la diplomacia tanto bilateral como multilateral, cada vez más en los últimos años se ha estado alejando del escenario internacional, no solamente con la ausencia de sus presidentes, sino también con una serie de intervenciones personales incluidas en los discursos que aluden de manera peyorativa a lo que ha estado pasando en otros países, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Perú, de manera muy particular. Pero también las posiciones de presidentes como el colombiano, el que generó enormes expectativas en los sectores progresistas de América Latina, y que ha devenido en un caso realmente, podríamos decir, casi patológico,
lo que ha estado pasando en una nación tan hermosa, tan rica como es Colombia, y cómo se ha estado polarizando la política interna en Colombia, que ha tendido a afectar las relaciones internacionales del país. A mí, cuando yo escucho y veo el comportamiento del presidente Petro, me da la sensación que su intento de protagonismo en el contexto internacional, que muchas veces es hiriente y daña las relaciones de Colombia, es una forma de escapar de la situación interna que tiene. Entonces, aquí parece ser que el escarceo interno de algunos países ha llevado a los presidentes a refugiarse en un contexto internacional, en una participación internacional, especialmente en los espacios multilaterales, que más que ayudar a sus países, lo que están haciendo es más tensa la situación de la región. Así es que... Bueno, pero la verdad es que me llama la atención porque... Pablo, es que el tigre no pierde su raya. Está bien. Petro es de M19. Quiere dejar un legado parecido a su impronta de vida. No necesariamente, pero ese no es el caso. A lo que voy es que me llama la atención de que has planteado críticas a México, críticas al presidente Petro, que tuvo un discurso histórico ante la ONU. Sin embargo, el gran causante de todo lo que está pasando es Estados Unidos. Sí, ahí va Pablo. Trump. Entonces, te pregunto, en el caso dominicano, país dependiente de Estados Unidos, pero siempre habíamos tenido cierta capacidad de rejuego dentro de nuestra dependencia, qué sé yo, nos atrevimos a abrir relaciones con Cuba, con vino Fidel, se abrieron relaciones con China, sin mantener esa conexión, dependencia de Estados Unidos, porque una relación demasiado cercana. El 85% de lo que vendemos, 2,5 millones de dominicanos viven allá, 12,000 millones de dólares de remesas. O sea, hay una dependencia del carajo. Ahora, ¿tú no crees como que se puede, mejor te lo pregunto diferente, qué puede hacer el gobierno que no ha hecho para entrar más al multilateralismo en dominicano, poner huevos también en otras canastas, claro, no solo en la canasta americana, por favor? Sí, me parece, el tercer caso que iba a mencionar en la ruta que llevaba era precisamente el de los Estados Unidos. Claro, la crisis multilateral que estamos viendo ahora no comienza con la administración de Trump. Él suma a esta situación de crisis multilateral, especialmente con su actitud y su política frente a los organismos como Naciones Unidas o la Organización Internacional del Comercio. Pero en el caso de República Dominicana, que siempre he entendido que en términos diplomáticos, la línea estratégica de República Dominicana que debe ser más favorecida es su participación en la diplomacia multilateral, porque nosotros como país único, somos un país pequeño, un país insular, que no tiene una fuerza per se que pueda compararse con muchos países de la región. Sin embargo, en los espacios multilaterales, por la estabilidad política que ha exhibido nuestro país en años, le permite tener un posicionamiento más, digamos, de mayor altura, de mayor nivel. Y en el caso concreto del gobierno del presidente Abinader, me parece que cuando inició el gobierno cometió un grave error, que fue hacerse el gracioso con los norteamericanos y hacer una serie de discursos negativos, peyorativos con respecto a China, claro, que no era necesario, eso fue gratuito que lo hizo. Y hay que recordarse que los norteamericanos, cuando tú revisas su historia, aquellos que se entregan a ellos no los respetan. Tú tienes a Estados Unidos como el principal país de relaciones estratégicas, tanto en el orden económico, de seguridad, de cooperación,
pero tienes tú que mantener una distancia relativa para que te permita eso tomar oxígeno en otros ámbitos. Y este fue un error que yo pienso que él poco a poco, posiblemente fue su curva de aprendizaje, ha ido tratando de enmendar, porque hemos visto que ha tratado de buscar otros horizontes o fortalecer otras relaciones. Ahora bien, he escuchado en diferentes ámbitos las opiniones que se han vertido con respecto a la Cumbre de las Américas, que estaba prevista hacerse el próximo mes aquí en nuestro país. Primero, fue un gran logro el que se pudiera garantizar la sede. Esto se va rotando, no es algo que es un crédito de un país en particular, pero que sí exhibe la imagen que tiene República Dominicana en el contexto internacional. Pero ya ustedes han visto, y lo que mencionó ahorita Julián, que el problema de que el problema que genera, la razón que genera la posposición de esta cumbre, no es un tema dominicano. Son las exclusiones. No es un tema, no, ni siquiera las exclusiones, no, porque déjenme decirle algo. Aquí se generó una preocupación porque una vez quedaron fuera no invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua. México dice que no viene, pero México no va a nada. En los periodos del actual partido que gobierna México, Morena, no participan en nada. La presidenta Claudia Sheinbaum no fue a Naciones Unidas, a las asambleas. Ella no fue en septiembre. Ella no fue a la cumbre de APEC, de los países de Asia y Pacífico. Tampoco fue. No fue tampoco a la COP. O sea, ella, su línea de participación, y eso le decía anteriormente, que es de las cosas que lamento, porque la diplomacia mexicana era muy activa. Sí, ha habido un cambio drástico. Perdón, una precisión. Dices que no fue el tema de las exclusiones la causa del fracaso. No. ¿Qué tú entiendes que hace fracasar la Cumbre de las Américas? Primero, hay una crisis estructural en la diplomacia multilateral. Casi todas las cumbres quedan de alguna manera viciadas y de bajo perfil en los últimos años, deslucidas. Lo segundo es que hay que entender que el hemisferio está viviendo un momento bastante convulsionado, especialmente por varias razones. La política de la administración Trump con respecto a los países del hemisferio no es la que genera más estabilidad, al contrario, genera más tensión. Totalmente. Y sin necesidad en muchos casos. Esta intervención en el Caribe, claro, aumenta la tensión de la región, y nosotros estamos en el centro de la cuenca del Caribe, y las acciones, por ejemplo, estas acciones militares de eliminación de objetivos en el mar del Caribe, violando todos los preceptos y procedimientos del orden internacional. Claro, es un escenario, un momento muy difícil para la participación de Estados Unidos en una cumbre como esta. A esto se suma la situación de algunos países internas. Nosotros, miren, Honduras tiene elecciones en estos momentos. Sí. Está apenas tomando posesión el presidente de Bolivia. De Bolivia. Sí, exactamente. Viene la de Chile ahorita. El próximo, ahora se están debatiendo las primarias y montando los procesos electorales en países como Chile, en países como Colombia, por ejemplo. Ya mencioné Honduras. O sea que de repente se han dado una serie de condicionantes que generan un desasosiego y una incertidumbre, y me pareció que fue prudente posponerla. Posiblemente el momento de mayor tranquilidad, si no se generan nuevos incidentes, sea la segunda mitad del próximo año, no la primera mitad. Navarro, independientemente de que planteas que el presidente Luis Abinader, luego de esos pronunciamientos iniciales con relación a los vínculos de República Dominicana con Estados Unidos y con China, bueno, que le puso un distanciamiento a China. Usted no puede
invertir aquí en asuntos estratégicos. Eso como que definió, fue una raya que puso ahí. Quizás él ha estado buscando la manera de reorientar esa posición, pero yo lo que percibo es que hay más una actitud de incondicionalidad a lo que determina Estados Unidos. Podríamos decir que con respecto a los gobiernos del PLD, los gobiernos del presidente Abinader han sido más incondicionales. Porque en el caso de los gobiernos del PLD, supimos mantener un equilibrio entre lo que son nuestras relaciones con Estados Unidos y su carácter estratégico, y lo que es la necesidad de que República Dominicana, como un país insular, un país con una economía relativamente pequeña y un país con vocación fundamentalmente turística, pueda fortalecer los lazos, no solamente en el hemisferio, sino también en otras partes de otros continentes. Por eso ustedes vieron cómo se establecieron las relaciones con China necesariamente. Se amplió la relación con Rusia, por ejemplo, para el turismo fue clave en ese momento, abrir ese enorme mercado. Las exportaciones hacia Europa, cómo se incentivaron. La relación con la Unión Europea como tal también fue uno de los ejes estratégicos de la política exterior. Entonces, en este caso, se ve un matiz diferente en el sentido de que hay una entrega más amplia hacia la agenda norteamericana, que realmente no es necesario que República Dominicana tenga que llegar a esos niveles. Entonces, porque si de algo ha brillado República Dominicana en su política exterior, es que ha sido un país que puede dialogar con el resto de los países. Sí tengo que reconocer algo, que debido a la coyuntura de los últimos años, el presidente Abinader ha dado pasos muy correctos con respecto a la región del Caribe. Ha fortalecido la relación con la región del Caribe, y eso es muy importante porque él ha tenido la coyuntura favorable para hacerlo y lo ha hecho, y es correcto. En el caso nuestro fue más difícil porque en aquellos momentos la relación con Haití estaba más encrispada. Había una campaña internacional montada, estructurada, con grandes inversiones en contra de República Dominicana, y eso de alguna manera enfrió las relaciones con el Caribe. Pero él ha aprovechado, y esto hay que aplaudirlo, porque República Dominicana debe mirar más al Caribe, y precisamente yo pienso que eso es algo que hay que reconocer. Navarro, estamos conversando con Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ya mis compañeros han dicho un poco de su trayectoria en el servicio público. Pero yo quiero traerlo a otro tema, que a lo mejor no es muchas veces no son los temas de Navarro. Hay en el entorno un fin de semana largo, como decimos los dominicanos, pero muchas situaciones respecto, por ejemplo, a la solicitud de extradición de parte de los Estados Unidos de Etienne Vázquez y mucho más, porque estuvo casado, relacionado con una dirigente político, y se dice que la oposición ha sacado ventaja sobre esto. Hablan de que tanto el PLD como otros partidos han capitalizado esta situación por ser, o en este caso, en otros, un poco vinculado al Partido Revolucionario Moderno. ¿Es cierto esto, que el PLD está echando leña al fuego, capitalizando? Te voy a sacar de lo ¿Cómo va a ser, por favor? De todo el trabajo, ¿verdad?, diplomático que traigo para la política. No, Rosario, tú has sido, al contrario, tú has sido muy diplomática con la explicación de lo que ha estado acontecido. No es que ha estado en algo vinculado todos estos escándalos de narcotráfico. Es que se ha demostrado, no lo ha tenido que demostrar el PLD, sino la realidad misma,
de que está de alguna manera altamente vinculado el manejo de recursos que provienen del narcotráfico a las actividades del PRM, especialmente las actividades electorales. Entonces no es porque no estamos hablando de personas vinculadas al PRM, estamos hablando de candidatos que ganaron posiciones en la estructura del Estado, especialmente en el Congreso. Entonces, y déjenme decirle, aquí podríamos decir que en República Dominicana cada día vivimos lo inesperado, porque nosotros no sabemos hasta dónde ha entrado eso al PRM, pero cada día es como, esto parece, el caso del narcotráfico vinculado a la política, específicamente en el caso del PRM, como cuando tú jalas una hebra de un telar y comienzas a jalar okay, y tú no sabes hasta dónde va a terminar. Andrés, en el caso de la mano del narcotráfico, hace muchos años que el narcotráfico y el lavado son fundamentales en las campañas políticas. De repente al PRM estamos viendo casos que desnudan esta realidad. Ahora, la participación del narco no es exclusiva en ningún partido. Entonces, aquí y tenemos ejemplos, cada quien tiene sus ejemplos. En los dos PLD han ocurrido cosas. Por eso yo preferiría preguntarte, como tú eres miembro del comité político, ¿qué se ha hablado en el PLD para las próximas elecciones en cuanto al siguiente problema? Es muy difícil, para no decir imposible, hacer política electoral sin recibir la mano amiga, con discreción o sin ella, del narcotráfico y sobre todo del lavado de activos. Al punto de que aquí hay partidos que incluso se han negado a presentar, no el PLD, a presentar el informe de dónde sacaron el dinero y cómo lo hicieron. Por ejemplo, aquí se sabe que la campaña presidencial puede costar entre 5 y 7 mil millones, con tendencia a 8 mil millones de pesos. Es decir, que la participación del narco y el lavado en la política no es exclusivo de un partido, sino todo un sistema. Y cada partido debe cuidarse. Ustedes están diseñando algún plan de qué manera evitar, porque es que hay comunidades que están bajo el control discreto del narcotráfico. Hay barrios carenciados que quien manda son los 2 o 3 jefecitos de punto de droga, y lo sabe el barrio. Sí, Pablo, pero ahí hay que diferenciar. Ahora que cunden los casos de personas vinculadas al narcotráfico o narcotraficantes directamente, relacionados estrechamente con el PRM, ahora es dado un discurso de que el narcotráfico permea a todos los partidos políticos. O sea, vamos a diluir esto y a involucrarlo a todos. Claro. Pero oigan, hay que dar casos y nombres concretos. Claro. Que hayan sido sometidos a la justicia y también que hayan sido también juzgados. Porque hay que dar ejemplos concretos. Decir que eso atraviesa a todos los partidos políticos es una acción especulativa, Pablo. En los gobiernos de Danilo Medina y en los últimos de Leonel Fernández, el partido no tiene vinculación. No, el partido, el PLD, no, ni en ellos, ni antes ni después. No, jamás. Porque es que hay que presentar casos concretos. O sea, que la participación. Que casos que no sean especulativos, sino que sean. Sí, lo que tú estás diciendo aquí es que la participación del narcotráfico y el lavado se da exclusivamente en los candidatos del PRM. No, yo lo que digo es que en el PLD no tenemos ningún caso de esa naturaleza. Eso sí yo lo puedo afirmar. Yo no sé de los otros partidos. Lo del PRM no tuvo que investigarlo el PLD. O sea que ustedes no están haciendo nada de lo que yo propuse, ustedes lo están haciendo. No, claro, precisamente. Porque no hay problema. No, si al contrario. Ahora voy a la pregunta tuya. No, porque hay un problema. Porque me fui primero. El país le reconoce a los gobiernos del PLD una serie de cosas. Parte oscura, más criticable, siempre ha sido la parte
ética, lo que hemos visto, los excesos que hemos visto. Entonces, llama la atención que un partido con esos problemas, que su problema no es el gasto social, la política social, no, ha sido fundamentalmente ético, no se cuide de no caer otra vez como han caído tradicionalmente, porque el aporte del narco a los partidos es algo que no es un chisme. O sea, esto se conversa. Entonces, a lo que yo voy es si se va a hacer algo en el PLD, alguna advertencia para que los candidatos no cedan a la tentación de recibir un dinero con el que se ganan elecciones. Sí, ahora voy a ese tema, ¿no? El primero fue la afirmación que tú hiciste, que tenía que hacer referencia a ella. Ahora, la pregunta que hace, sí, el PLD tiene unos mecanismos de control, porque nosotros no sabemos también bajo el riesgo, como tú bien planteas, de que la tentación en la búsqueda de dinero. A mí que me correspondió el coordinar la campaña en su última fase, la anterior, pude manejar directamente mecanismos de control. Nosotros revisábamos todas las fuentes que de apoyo al PLD tenían que ser legalmente establecidas. Por eso fuimos el primer partido que entregó un informe detallado de los ingresos y de los gastos de nuestra campaña en la plataforma de la Junta Central Electoral. Entonces, claro que sí, porque nosotros no sabemos también bajo el riesgo de una tentación de esa naturaleza y establecemos mecanismos. Yo recuerdo que en el caso, aunque yo no era coordinador de campaña, manejaba solamente el distrito en la campaña del presidente Danilo Medina, el rigor que había para que nada que no estuviera fundamentado en recursos transparentes entraran a la campaña era extraordinario. ¿De qué año? En el 12 y el 16. Porque fueron en las campañas donde estuve más involucrado. Hay un sujeto que está siendo procesado. Bueno, creo que el juez tomó una decisión sobre un acuerdo que le dicen César el Abusador, que él habló de que había dado 50 millones a la campaña de... Dijo muchas cosas. Es un sujeto cuestionado, narcotraficante, todas esas cosas. Ahora él dijo eso y era un individuo que duró años con una abierta protección de autoridades. Yo no se ha dicho del presidente, pero de autoridades. Y que incluso cuando lo estaban buscando, le informaron, se fue, aquí no lo lograron agarrar, con autoridades NSD, policial, vinculado. Comenzó en el barrio, tenía horario hasta 3 de la mañana, se pasaba, subió a Piantini, también hacia la Lincoln, abajo y arriba. En fin, sobre eso hay alguna información. Este individuo no ha aportado las pruebas, claro, solo dijo en grabaciones y cosas este tipo de imputación. Claro, o sea, es en precisamente... algún momento ustedes trataron el caso, manejaron, tú que dices que manejaste directamente esos aspectos de cuidado de la campaña. En el caso mío fue en la última etapa de la campaña última, ¿no? Del 16. Ahora del 24. No del 12 al 16. No. En ese caso, lo que yo sí sé, porque estaba en las reuniones de evaluación, cómo se revisaba bien los que estaban encargados de eso. Pero ustedes han visto que porque no estamos hablando, en el caso del PRM no estamos hablando solamente, no estamos hablando solamente de que se infiltró recursos del narcotráfico, es que son candidatos y funcionarios. O sea, ya estamos en otro estadio de la intervención del narcotráfico. No son aportes de narcotráfico. Entonces, son candidatos de narcotráfico. ¿qué es lo que hay que hacer en esto? Es que esto debe servir de experiencia, de lección aprendida al PRM, porque lo está viviendo. Y en vez de querer diluir esto, debieran dar muestra de que van a enfrentar esto para que no le vuelva a ocurrir. Y en el caso de los otros partidos... Andrés, la crítica no se puede quedar en el PRM. La crítica actual dura es contra el PRM y esos candidatos
y ha sido una vergüenza, y en este programa en múltiples ocasiones ocurren los hechos y nosotros decimos lo que tenemos que decir. Ahora, en una entrevista con un dirigente del PLD, no es que yo quiera diluir, es que no nos vamos a quedar con el PRM. Por ejemplo, en el PLD no hay sentencias definitivas, quizás no hay sometimiento, pero sí hay auditoría visual. Por ejemplo, ¿dónde está el equipo que apoyaba a César el abusador durante los gobiernos del PLD? ¿Dónde están los equipos militares y civiles que apoyaban a los grandes narcos durante el gobierno del PLD? El caso de Agosto Figueroa, son del Valle. O sea, a mí no me vienen a la cabeza, además de miembros del PLD que no soportan una cosa que se llama auditoría visual. Y porque no hay sentencia definitiva y a veces ni sometimiento, no los puedo mencionar. Pero hay personas que no soportan un antes y un después de su paso por el gobierno, porque en 8 años no se hacen 3.000 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, claro, como no se puede mencionar, todo se diluye. Pero lo que creo es que el problema del financiamiento ilegal de las campañas políticas aquí es un problema sistémico, que ahora a quien hay que darle caña es al PRM porque está gobernando. Ahora, sin dejar de decir que tenemos que ver qué vamos a hacer con este sistema político donde el dinero no es importante, no, es el determinante del triunfo. Y hay una anécdota de uno de los financiadores del PLD que cuando un senador de una provincia lo insultó y le dijo ladrón, le dijo: qué pena que cuando yo me tiré en el play de tu pueblo a llevarte los últimos 5 millones que tú necesitabas para ser senador, tú no te habías dado cuenta que yo soy ladrón. Pero eso es especulación. Entonces, esas no son especulaciones. Bueno, esas no son especulaciones, no. Ese es un tema que bien amplio. Sí. Tiene muchas aristas. Yo quiero aprovecharte. La candidatura que se ve visible dentro de la precandidatura, visible dentro del PLD, es la de Francisco Javier. Hay más candidaturas. Tú estás pensando en algún momento lanzarte como precandidato a la presidencia. No. ¿Cómo se está manejando eso? En el caso de nuestro partido, hasta el momento... ¿Estás apoyando a Francisco Javier? Pregunto, no sé. Hasta el momento hay 4 compañeros que están moviéndose en el territorio, construyendo su proyecto presidencial. Que es como tú mencionaste, está Francisco Javier, que fue el primero que inició su proceso, pero también está el compañero Abel Martínez, que fue nuestro candidato en las elecciones pasadas. Está el compañero Charles Mariotti, que también está recorriendo el país, el compañero Francisco Domínguez Brito. Hasta ahora ellos 4 están movilizándose en las estructuras partidarias y también en sectores sociales de las provincias. En el caso mío, yo soy parte de una comisión que creó el presidente Danilo Medina para preparar lo que sería el protocolo de entendimiento, de criterios, de normas, para llevar con armonía, transparencia y con un sentido democrático el proceso de competencia interna. ¿Qué significa eso? Que tú no vas en algún momento... de la comisión es no ser candidato. Sí, porque yo no tengo... ¿Tú te renunciarías a esa comisión para ser precandidato? No va a ser precandidato. No tengo esa pretensión para este proceso. Yo prefiero dedicar mis esfuerzos a esta labor de intermediación, de fortalecimiento también de nuestro partido, porque es importante entender que hay momentos y hay momentos. A mí me toca todavía dedicarme a plenitud a las labores partidarias como tal. ¿Usted quiere decir que fue prematura aquella aspiración presidencial? No, que había una coyuntura en la que el análisis de nuestro equipo dijo es válido iniciar el proceso. Pero la política se nutre del análisis de la realidad, exactamente. Sí. Hay una situación, Navarro. Está todo lo que tenemos con diputados que están siendo juzgados en los Estados Unidos y ya condenados por narcotráfico, que son del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, son diputados de
esa organización política. Y hay muchos otros casos. Está la señora de La Vega, Pilarte, ¿no? Pilarte. Y el esposo. El esposo. Fue pues, condenada hijos. ya por lavado de activos y todo eso. El caso es que son figuras, legisladores del partido de gobierno que han sido condenados allá y aquí. Eso se está dando, y entonces tenemos una situación con el asunto de gente que está vinculada al narcotráfico, que se involucra cada vez más y más en la política y que logra esos espacios. O sea, el Congreso tiene gente del narcotráfico que está ahí y que pertenecen al PRM y que pertenecen probablemente a otras organizaciones políticas. ¿Eso seguirá su derrotero o el sistema político buscará la manera de ver cómo va disminuyendo las posibilidades de esa gente a que se involucren en la política? Mira, ahorita Pablo decía algo y a mí me parece que es correcto. O sea, aunque ahora mismo es el PRM que está exhibiendo todos estos casos, todos los partidos políticos tenemos que vernos en ese espejo y saber que hay una alta amenaza en torno al sistema político dominicano, que no es un fenómeno que inventamos aquí. Ya otros países han pasado por esa situación donde el narcotráfico ha permeado no solamente las candidaturas, sino también las posiciones ejecutivas de esos países de gobierno, ¿no? Entonces, precisamente, esto que estaba pasando tenemos que verlo nosotros como un llamado de atención a que debemos blindar cada vez más nuestras organizaciones. Pero también el organismo de control del proceso electoral en nuestro país, todos esos estamentos deben también aumentar los mecanismos de control, de vigilancia, porque en definitiva esto debe ser una causa común de todos los dominicanos, claro, del sistema político dominicano, que es la protección frente a un flagelo de esa naturaleza que tiene tanto poder, tanta capacidad de persuasión, que debemos blindarnos. Y por eso me parece que en el caso del PLD, que se ha mantenido hasta ahora con ciertos niveles de controles, nosotros tenemos que seguir reforzando. Por eso yo decía hoy que esto ha llegado a un nivel tal que el financiador de campañas llegó el momento en que dijo, pero ven acá, ¿por qué yo tengo que estar financiando a este tipo? Yo mismo me voy a lanzar. Entonces ya hay casos donde más de uno. Pero como tú me preguntaste casos en gobierno del PLD, rápidamente te voy a recordar. Operación Falcón. Esta red de narcotráfico desmantelada en el 21 involucraba a políticos y empresarios por supuestos vínculos a exfuncionarios del PLD, quienes facilitaron el lavado de activos y protección a traficantes. Operación Antipulpo, aunque principalmente relacionada con corrupción administrativa, en las investigaciones surgieron vínculos con lavado de dinero procedente del narcotráfico, involucrando a familiares de altos dirigentes del PLD. El caso Quirino Ernesto Paulino Castillo, ex militar y empresario, arrestado en 2004 por tráfico de drogas y lavado de activos. Sus declaraciones públicas implicaron a figuras gubernamentales y financiamiento de campañas del PLD. La red de César el Abusador. De Hipólito Mejía también venía. La red de César el Abusador. Sí, en 2019 fue capturada una red de narcotráfico liderada por César Emilio Peralta, alias el Abusador, con presuntos vínculos a funcionarios y protección política durante gobiernos del PLD. Operación Larva. En el 2021 se desmanteló una estructura de lavado de activos vinculada al narcotráfico, con conexiones a exfuncionarios y empresarios ligados al PLD. Pero yo mismo te digo que hay presunción de inocencia. Por eso precisamente. Ahora, mientras tanto, yo te estoy presentando casos que están en la justicia. Pero, no está la sentencia definitiva, pero ¿cuántas sentencias definitivas hay de los del PRM? Todo lo que tú por sentencia definitiva. No son sentencias, Pablo, es que no hay acusación. Pero Pablo, todo lo que tú leíste confirma lo que yo te estaba expresando. O sea, siempre se utiliza siempre se utiliza el término presunto
con supuestas. ¿No? En el caso del PLD, tú no vas a encontrar la situación que tiene el PRM, que no es solamente presunción de inversión de recursos. Estamos hablando. Sistémico. Claro. O sea, porque el narcotráfico no es un fenómeno actual. Aquí hay gente que no soporta el antes y el después. Está bien, tú lo pero sabes, amigos tuyos. Sí, pero guardando. Ministro de Educación. Lo importante es que tú hagas esta aclaración, guardando la enorme diferencia entre unos y otros. Bien, para otro tema, también un poco candente. Concluimos con eso. Sí, el señor Chanel Rosa ha tenido que defenderse porque se le ha publicado a raíz de las situaciones que se han denunciado del caso Senasa, se le han publicado una auditoría que todo el mundo sabe, incluso más o menos del contexto en la que se publica, y todo lo que anteriormente se había contestado cuando él dejó de ser el director de Senasa, el PLD, respecto de esto, de esa posición y de esa acción que ha tomado en cuenta el comité político, aunque Chanel no sea del comité político, fue un funcionario respetado y que mucha gente habla de su actuación honesta en el Estado. Mira, Rosa, lo que ha pasado ahora con esta publicación de una supuesta auditoría al periodo, una parte del periodo de Chanel, es algo vergonzoso. O sea, todo el país sabe la pulcritud con la cual Chanel Rosa manejó los momentos en que le tocó dirigir Senasa y otras instituciones. Y precisamente en medio de un escándalo abominable como lo que ha estado pasando en Senasa en estos últimos años. Entonces tiene la cachaza y la cara dura, ¿cómo es? Cámara de Cuentas, de sacar una publicación de una auditoría totalmente cuestionable como es. O sea, no son capaces de centrarse en el trabajo que deben hacer. Y precisamente es lo que el daño, uno de los grandes daños que ha hecho esta administración de Abinader, es el pisoteo a las funciones reales que debe tener la Cámara de Cuentas. Ya, o sea, los límites a lo que ha traspasado en el bochorno de la constitución de la Cámara de Cuentas, en el ejercicio de la anterior y esta que va por un camino parece peor, lo que va a dejar ahí es un daño institucional extraordinario. Y lo que han vendido como propaganda de transparencia, de pulcritud, todos estos hechos lo que hacen es desdecir esa propaganda. En vez de estar concentrado en una labor real, científica, que debe tener la Cámara de Cuentas. Estas cámaras de cuentas se han convertido simple y llanamente en creadoras de propaganda, cuando debieran hacer auditorías correctivas que sirvan para fortalecer las institucionalidades de los diferentes órganos del Estado. Entonces, Chanel tiene que, claro, tener que hablar de su administración. Y el PLD le da un apoyo irrestricto porque nosotros confiamos 100% en el ejercicio de ese funcionario. Navarro, gracias. Interesante siempre hablar contigo, tu experiencia. Ya citábamos las posiciones que has ostentado en el Estado Dominicano y a nivel municipal. Y también tu condición de miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Andrés Navarro ha estado con nosotros. Espérate, en este 11 de noviembre. Es arquitecto, construye, hay un problema. diseña. Sí, creo que lo va a necesitar. Y ahora tiene un poquito más de tiempo. Sí. Te vamos a hacer una recomendación. Sí. Esta sí, chico, esta sí. Tú eres un hombre muy activo. Sí. Físicamente muy activo. Para reconstruir en la casa, los libreros, el apartamento, hacer cosas.
Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa, las herramientas, los equipos de la más alta calidad, con certificación internacional. Tú la encuentras ahí. Si le dices que te mandamos de aquí del programa diario, te da una rebaja. Pues voy para allá, Cristian. ¿Verdad? Pues tú posiblemente tengas una consultoría, una a la oficina, una cosa, pero la tienes. Una entradita o un gasto más reducido siempre será importante. De nuevo las gracias a Andrés por estar con nosotros. Vamos a recibir en un momentito una llamada del congresista Adriano Espaillat a propósito de estos temas internacionales y que hay algunos que están... Hay revuelo en el Partido Demócrata porque algunos dicen que claudicó frente al reclamo de atención a la salud de 24 millones de norteamericanos, lo que se niega a Trump, y cerrado a banda, y no importa que se cierren vuelos, y no importa, ustedes son, le ha dicho Trump y le sigue diciendo a los demócratas en esta disputa política. Hablaremos con Adriano Espaillat en breve.